Y es momento de entrevista y análisis en BTV y vamos a convocar a Eduardo Botinelli que nos acompaña en este mediodía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andas, Eduardo? Presentación no necesitas, director de Factum. Ya sos uno más de la casa. Así es, por lo menos estamos seguidos. Exactamente. Veíamos hace un instante lo que decía Mujica sobre la actuación del presidente de la calle de Pou durante toda esta campaña. Decía que no era habitual en tradiciones democráticas del país. Bueno, de alguna forma es así, porque efectivamente no en este formato y en esta instancia tan visible, digamos. Siempre están los presidentes. De hecho, el propio Mujica ha estado, ha participado en la campaña electoral del 2019, de alguna forma estuvo participando, en 2014, siendo presidente. Pero así, en esta forma, no se ha visto, claro, con todo lo que implica la discusión, por más que hay tesis claras de que o por lo menos discutibles sobre cuál es el lugar que puede ocupar el presidente, y de hecho él mismo ha dicho que está muy en el borde, ¿no? Bueno, no es lo habitual, pero también hay fundamentos que han expresado desde el lado del oficialismo. Y en cierta forma ha sido reconocido incluso por parte de la oposición. O sea, desde el Frente Amplio ha habido como dos discursos simultáneos en el cuestionamiento. De otro lado dice, bueno, sí, que la defienda la ley. Es decir, incluso de los mismos por sectores. Por entender que es una ley del gobierno misma, sí, ¿no? Ahí creo que no está firme incluso la posición desde la oposición. Claro. Es decir, como que ha cambiado levemente, pero igual con una mirada crítica a la participación. El análisis político del mensaje del presidente, ¿qué te deja? Porque ayer habló de muchos temas, habló de seguridad, habló de educación, habló del tema de la ley de alquileres, adopciones, que también hay una controversia sobre si lo que manejó está para derogar o no, la situación también de la regla fiscal. Fue todo más bien por arriba, siempre diciendo que en cualquiera de esos casos es retroceder, pero no entrando mucho en el detalle de defender artículo por artículo o el contenido mismo de cada artículo. ¿Qué deja en lo político? Bueno, a ver, primero es que él toma la campaña como propia, con dos grandes elementos. Uno que es el capitalizar o buscar capitalizar su imagen positiva en un traslado de votos hacia el no, ¿no? Ese es un primer objetivo. El segundo es, si consigue ese objetivo inicial, que es que el no, o que por lo menos se mantenga la ley y que el no, por lo tanto, o que el no vote lo mejor posible y que la ley se mantenga, porque puede darse que se mantenga la ley y el no supere la mitad de los votos. Pero de alguna forma es buscar trasladar su imagen a los votos para el mantenimiento de la ley. Y por otro, también capitalizar ante un eventual triunfo del no, políticamente el triunfo, es decir, hacia su gestión. Por otro lado, él hizo hincapié en varios de los temas, y creo que acá hubo una mezcla de elementos objetivos y elementos emocionales. Es decir, objetivamente mostrando y presentando las temáticas, sí, por arriba, como decías, pero hubo primero el arranque marcando que las conferencias de prensa que él hacía o que él hizo, y marcando que hacía 2 años que había tenido una conferencia específicamente, anclando directamente con el manejo de la pandemia, que es lo que el gobierno tiene como mejor evaluación en la población. Estamos hablando de que también hizo hincapié en la transparencia, ¿no? Como que sí, toda instancia del gobierno se transmitía punto por punto, día por día, qué es lo que estaba sucediendo. Sí. Y mencionó el tema de las vacunas, ¿no? Es decir, que también son elementos de capitalización. Después fue a elementos, digamos, objetivos, por poner, digamos, o más distantes, pero que explican o dan argumentos alrededor de los artículos, con un foco en la libertad, ¿no? Y de hecho dijo, con la libertad alcanzaría, pero además, ¿no? Claro. Eso lo mencionó con el tema de la libertad financiera. Y después hubo algunos elementos emocionales o búsqueda de empatías y elementos emocionales que tiene que ver con el respaldo de la policía personificándolo. Cuando dice hombres y mujeres que se visten de azul y nos defienden, ¿no? Es decir, ahí hay una búsqueda de empatía emocional, y el otro al incorporar el elemento de las adopciones, ¿no? Claro. Claramente es un tema sensible. Entonces, creo que
eso es un poco lo que ha tenido el discurso, con una marcada, un marcado elemento del tema del retroceso, en caso de que se anulen los artículos, y dos elementos más que creo que son importantes, que es la tranquilidad con la que él habló, ¿no? Y creo que es parte de lo que se ha venido trabajando desde el no. Es decir, poner la intranquilidad y los agravios en el sí, digamos, y la fuerza, digamos, más virulenta y verborrágica, se usó en algunos de los debates, y por otro lado presentar tranquilidad, ¿no? Y eso creo que fue parte de toda de lo que habló y de cómo se presentó, ¿no? Se apuntó a aquellos que todavía no están, o sea, que están indecisos, que es un gran porcentaje de los uruguayos, por al no mencionar ni el sí ni el no, por ejemplo. Bueno, acá claramente esto y la cadena, ¿no? La conferencia del presidente y la cadena del sí buscaron de alguna forma aproximarse despartidizando, ¿no? Y en ese sentido el presidente lo que buscó, no sé si... A ver, acá hay algo bien claro. Tanto la cadena como los debates, como la conferencia de prensa, tienen un público inicial que es el que está más próximo, ¿no? Y después lo que se transmite posteriormente es lo que puede llegar si se logran elementos que de alguna forma se puedan difundir por redes sociales. Y cuando hablo de redes sociales hablo de también WhatsApp como elemento de comunicación, pero no la conferencia entera, sino algunos elementos puntuales. Y eso han tenido las dos instancias, digamos. O sea que tanto la cadena como en este caso la conferencia de prensa, ¿crees que puede ayudar a algún indeciso a poder determinar su voto? Sí, igual siempre hemos marcado que los indecisos tienen una lejanía de la política muy importante, tienen... desinterés. Sí, ¿no? Entonces, lo que tiene que llegar son mensajes concretos sobre elementos que puedan afectar o que puedan ser interpretados como una afectación personal, ¿no? Exacto. Recién escuchábamos a Fernando Pereira, ¿no?, hablar del tema de los temas que faltaron, ¿no? Fernando Pereira decía, faltó preguntar sobre la situación del precio de los combustibles. Bueno, el tema de los abusos policiales, de alguna forma, cuando habla de la seguridad, no los menciona. ¿Por qué no los menciona el presidente estos casos? ¿Porque queda mal parado? Sí, a ver, es un poco lo que hablábamos cuando hizo el discurso en la Asamblea General. Es decir, en esas instancias uno cuenta las ganadas, las perdidas que las cuenten otros o que las pregunten otros. En este caso era bastante claro que, salvo, y acá me parece que es un elemento interesante, cuando se hace una comunicación de este tipo ante un problema, que puede ser el aumento de los precios, que puede ser el aumento de los combustibles, para que sea efectivo, en un caso de estos, en una conferencia de prensa, tiene que haber una respuesta concreta e inmediata para la solución de eso. Es decir, si por ejemplo, ayer le hubiese mencionado que se va a tomar medidas específicas, lo mencionó en alguna de las preguntas sobre acuerdos, pero si hubiese planteado espontáneamente el tema y la solución, es otra cosa. Pero como no estaba presentando una solución concreta que pudiera ser descifrable inmediatamente por la gente, evitó el tema. ¿Qué se puede evaluar por ejemplo, de la cadena del sí y la conferencia de ayer? ¿Qué se puede analizar? ¿Quién ganó? Bueno, no sé si hay ganadores. Lo que sí parece claro es que hay, del lado del sí, en lo que se buscó fue más un elemento emocional, con una segunda parte un poco más instrumental, más objetiva, digamos, de cuáles son los puntos que se quieren tratar, pero la cadena buscó una especie de confrontación, porque habla, en la cadena decía, bueno, el uso y el abuso del poder y del poder de la comunicación, y hacía referencia a lo que sucedió el otro día, ¿no? Es decir, a abusar del tiempo, por ejemplo. Es decir, la cadena fueron 5 minutos y medio, tenían hasta 7, el presidente habló 15, y después las preguntas, ¿no? Entonces, a eso se refería la cadena. Por un lado, enfrentar el poder contra los débiles, ¿no?, de alguna forma. Por otro lado, enfrentar la libertad atada a los derechos. O sea, la cadena del sí dice derechos y libertades. Y mientras el discurso
hegemónico, digamos, desde el no, ha sido enfocado en la libertad, ¿no? Entonces, fue contraponer argumentos, en el caso del sí también, remarcando que no era partidario, ¿no? Lo dice 2 veces, aparte Troncoso en la locución dice, no es partidario, dice, no es partidario, lo dice 2 veces seguidas, como marcando eso. Entonces, ¿qué deja? Que lo que se buscó acá fue, de alguna forma, desde el lado del sí, ir hacia los indecisos desde el punto de vista emocional y meter el tema de los aumentos de los precios, es decir, una cosa más instrumental, y del lado del presidente buscar tranquilidad, un mensaje de respaldo y búsqueda de respaldo. No lo dijo explícitamente, claro, pero implícitamente lo que buscó fue respalden a este gobierno que, si atamos el principio, fue el que manejó exitosamente la pandemia. Estamos hablando de que también no habilitó y no habilita a hablar a más nadie después de esa cadena. Bueno, es que esa es una de las formas que ha tenido de gobierno, digamos, ¿no? Es decir, de hecho, las conferencias de prensa a lo largo de la pandemia fueron variando quiénes eran los interlocutores. Por un lado aparecía Álvaro Delgado, algún momento apareció Salinas, después desaparecieron los dos, fue solo el presidente, es decir, bueno, y eso ha ido cambiando incluso, bueno, la pandemia por medio, claro, pero incluso la idea previa que se tenía de la comunicación del presidente en conferencias de prensa. Claro, con un vocero. Con un vocero. Que, ¿no?, nunca se utilizó. Nunca estuvo, por lo menos, estuvo en una primera intervención. Sí. Sí, sí. Gracias, Eduardo. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, momento de la pausa y ya venimos.